¿Cómo están, queridos amigos? En un video anterior les hice un breve comentario sobre el libro Memorias de un exorcista y quiero terminar este comentario al libro del padre Gabriel Amort, resaltando algunos puntos que considero que son importantes, porque luego hay personas que nos han preguntado sobre quiénes pueden hacer los exorcismos, sobre qué tipo de exorcismos son los que se hacen y cuál es la diferencia entre un exorcismo y una oración de liberación. Y quiero citar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1673 y dice así: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó en Marcos capítulo 1, versículos del 25 al 26. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Cuando nosotros bautizamos como sacerdotes, hay una parte previa a allá cuando se bautiza que se llama exorcismo y unción prebautismal. Y precisamente ese exorcismo lo puede hacer cualquier sacerdote, pero se llaman exorcismos menores. Es lo que resalta aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, en forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. Ahora, el otro exorcismo del que se refiere ya el padre Gabriel Amort se llama gran exorcismo, y ese gran exorcismo, dice el catecismo, el exorcismo solemne llamado el gran exorcismo solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a la Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psiquiátricas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. En esto, nosotros debemos evitar dos extremos. Un extremo es, desgraciadamente, el que en todos lados se ve al demonio. Tantito le duele a la persona algo y ya quieren ir con el sacerdote a que les haga alguna oración, porque en todos lados ven al demonio. Ese es un extremo, ese es un error. Incluso, desgraciadamente, se puede caer en un fanatismo. Hay quienes hasta en cualquier imagen ya quieren ver presencias del maligno, cuando no es así en realidad. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de aconsejar a alguien, a la hora de orientar, en el momento en que podemos dar alguna indicación con respecto a esto. Ese es uno. Otro extremo es que se dude totalmente de la presencia del maligno. Y la Iglesia es sabia. El catecismo de la Iglesia Católica es el magisterio, es parte del magisterio de la Iglesia. Y por algo existe este número que acabamos de mencionar, ¿verdad? Si tú tienes tu catecismo, es el número 1673, donde nuestra Madre Iglesia no descarta la presencia del maligno. Pero previo a esto se tiene que hacer un estudio médico, siempre corroborar con psicólogos, con psiquiatras, que no es una enfermedad psíquica, que no es una enfermedad psicológica o mental, que efectivamente hay influencias de espíritus malignos. Y dice así, es el libro ahora del padre Gabriel Amort, en el apartado que dice, página 36, un caso de vejación satánica. Recuerden que para el modo en que el enemigo ataca a ciertas personas es por infestación, por vejación o por posesión. La infestación o vejación no es posesión, es decir, con alguna oración. El padre mismo Gabriel Amort recomienda el rezo del Santo Rosario, la lectura de la palabra de Dios, principalmente frecuentar el sacramento de la confesión, la Santa Misa. Ahí todos esas acechanzas se van eliminando con una vida de santidad, de espiritualidad seria, de dirección espiritual.
pero cuando ya se trata de una posesión, entonces sí ya es necesaria la intervención del exorcista. Y el padre Gabriel, en esta página 36, presenta un caso de vejación. Vamos a escuchar lo que es una vejación. Una infestación es sinónimo de contaminación. Y una vejación ya es cuando hay ciertas manifestaciones en el cuerpo, pero no son del nivel de una posesión. Y dice así, un caso de vejación satánica. Entre los casos que ha tratado, le pregunta el periodista, pónganme un ejemplo de vejación diabólica. Y dice el padre, por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que sufría continuos dolores de cabeza sin motivo aparente y otro caso de persistente dolor de estómago, en el que la persona afectada no podía hacer nada, ni siquiera dormía por las noches. Muchas veces se hacen análisis y pruebas médicas y no les encuentran nada. Recuerdo especialmente que exorcicé a una chica de 17 años. La habían ingresado en varias clínicas psiquiátricas de Europa y en ninguna le habían encontrado nada. Su mente sufría mucho, la pobre no lograba razonar, ni estudiar, ni mucho menos concentrarse. Además blasfemaba y no quería oír hablar de rezar, ni de ir a la iglesia. Su cuerpo también sufría, pues tenía dolores físicamente inexplicables. Repito, estuvo en varias clínicas de Europa y no le encontraron nada. Tengo muchos casos de personas que han recorrido distintas clínicas de Italia con historiales en los que nada puede justificar sus dolencias desde un punto de vista médico y sin embargo sufren una barbaridad. Pues bien, un día esa chica de 17 años se presentó aquí en mi despacho. Con el exorcismo se ve claramente si hay o no hay un mal causado por el demonio. En última instancia se trata de esto. Tiene que haber una presencia directa del demonio o un mal causado por éste. Los primeros exorcismos son de carácter diagnóstico. En mi opinión, solo mediante el exorcismo podemos saber si el demonio está presente o no. También he tratado a pacientes que me han mandado a algunos psiquiatras. Inténtelo usted, a ver si entiende algo, me dicen. Viene a ser el mensaje de los doctores. Y después del exorcismo yo digo si es un mal que la ciencia aún no puede identificar y por tanto no puede tratar, o bien si es una influencia de otro tipo, una influencia diabólica. Muchas personas acuden a mí después de haber ido a un médico. Es más, yo mismo he establecido como norma que vengan a verme con un diagnóstico médico en la mano para demostrar que han consultado con un especialista. Y es que si uno se encuentra mal, lo primero que debe hacer es ir al médico. Ya nos está aclarando el padre lo que la iglesia nos había comentado, pero ya el padre, ahora ya desde su experiencia, un diagnóstico médico. Y solamente así se evitan los extremos que ya les he comentado, el extremo de ver al diablo en todos lados o de dudar absolutamente de la existencia del maligno. Volviendo al caso de la chica de 17 años, yo creo que era una vejación, es decir, un caso leve si lo comparamos con una posesión propiamente dicha. Aunque era una vejación muy fuerte, también las hay moderadas. Esta muchacha sufría una vejación muy fuerte que afectaba todo su cuerpo y más aún su mente. Necesité mucho tiempo para liberarla. El demonio, cuanto más tiempo pasa en un lugar, más raíces echa. Por eso en el primer exorcismo se le pide ayuda al Señor para desarraigar la presencia del demonio. Yo utilizo el ritual viejo. El nuevo lo he criticado duramente, excepto la primera parte que es muy bonita. Con todo hay casos, por ejemplo, de infestación que terminan bastante rápido. Ahora dice el periodista, y con este testimonio voy a ir terminando. Como ya hemos dicho, las infestaciones son el nivel más bajo de acción extraordinaria del demonio. Luego están las vejaciones y por último las terribles posesiones. Hábleme del caso de las infestaciones. Y responde el padre Gabriel. Para referirme a las infestaciones debo hablar de una experiencia con presencias demoníacas en varias casas. Aludiré a dos casos concretos. Primer caso, me llamaron para ir a una casa donde residía una pareja joven con una niña de 1 año. De noche oían ruidos en el armario, golpes contra las persianas, en los radiadores y electrodomésticos. Y lo más preocupante era la pequeña. Todas las noches, a la misma hora, se despertaba sobresaltada y llorando. Estaba muy delgada y aún no había empezado a hablar.
Sus padres rezaban e iban regularmente a la iglesia. Dijeron algo que me hizo sospechar de sus parientes y les pregunté por ellos. Me respondieron que cada vez que las dos tías le hacían un regalo a su sobrina, los ruidos aumentaban. Ambas eran cartománticas, es decir, leían las cartas. Intervine muchas veces porque veía a la pequeña cada vez más deprimida. No dormía, comía poco, pasaba gran parte de la noche llorando, escondida bajo las mantas. Cuando bendecía la casa, los ruidos cesaban, pero solo 1 o 2 días. A fin decidí oficiar una misa en la casa a la que también asistieron unas monjas amigas de la familia y varios miembros de los grupos de oración. Tras la misa eché agua bendita por toda la casa y en nombre de Dios le ordené al demonio que abandonara para siempre aquel lugar. Desde aquel día los ruidos desaparecieron, la niña se recuperó y todo volvió a la normalidad. El segundo caso. Hacía 1 año que había muerto un hombre alejado de Dios, a quien nadie quería a causa de su maldad. Antes en aquella casa ya habían ocurrido hechos extraños, objetos de oro que ante la foto del hombre se volvían blancos, figuras de adorno que desaparecían, la mujer y las hijas me llamaron. Yo conocía al difunto y pensé que necesitaba indulgencias, de modo que encargué varias misas. Tras unos días de paz empezaron a suceder cosas más raras que antes. Una de las hijas estaba casada y tenía una niña de 2 años y medio. Todas las noches, a la misma hora, la pequeña se despertaba sobresaltada y gritando. A petición de la familia bendije la casa varias veces, pero la tranquilidad solo duraba pocos días. Al fin decidí oficiar una santa misa de tarde e invité a parientes y vecinos. En primer lugar, rezamos el rosario. Durante la oración la niña se puso más nerviosa que nunca. Empezó a saltar en la cama, a molestar a los presentes y enredar con las cuentas del rosario. Después también nos importunó al comienzo de la misa. Durante la lectura del Evangelio, elegí un pasaje en el que Jesús expulsa a un demonio. La pequeña se quedó quieta, de pie, y ya no se movió más. Tras la consagración eucarística, la niña gritó: «Mamá, la cosa fea se ha tirado por la ventana». Esa fue la señal de que la casa se había liberado de la presencia demoníaca. Y por fin se reinstauró la paz. Queridos amigos, yo no soy ni exorcista, ni acostumbro a hacer este tipo de oraciones. Lo único que he visto en donde la gente se libera muy bonito es en el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Ni mucho menos yo soy experto en esto. Lo único que quiero hacer con este video es motivarte a que leas. Y bueno, quise comenzar esta serie de recomendaciones de varios libros que voy a exponerte. Quise comenzar con este libro de Memorias de un exorcista. El link de donde pueden descargar el libro lo dejé en el primer video, donde hago el comentario, el primer comentario a este libro, Memorias de un exorcista. En los próximos videos les recomendaré otros libros también que me han ayudado mucho espiritualmente desde que estaba en el seminario, y antes de entrar al seminario también leí algunos libros y quisiera recomendarlos para promover un poco más esta cultura de la lectura, de que aprendamos a leer cosas que nos pueden edificar. Sin duda que este libro fue una bendición muy grande para mí. Lo leí en unos ejercicios espirituales y me ayudó mucho para mi ministerio sacerdotal y también como un modo de vivir un poco más fuerte mi vida de oración, de intensificar mi oración, porque se nos habla mucho en este libro la importancia del rosario y también la importancia de hacer las visitas al Santísimo. Eso es lo que, desde mi punto de vista, menos le agrada al enemigo. Una persona que reza el rosario y que visita frecuentemente el Santísimo, pero así vamos a ganar grandes batallas. Les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz y bien.